Al final lo que perseguimos con el análisis de riesgos es determinar qué escenarios de accidentes tenemos, estimar un riesgo para posteriormente cuantificarlos y luego monetizar esa cuantificación. Para determinar esos escenarios de accidente tenemos que tener en cuenta pues, determinados factores, el medio físico, el clima, ya lo he comentado, el medio humano, el medio biótico, flora y vegetación, fauna y tal. Lógicamente no es lo mismo que un escenario de accidente se produzca sobre un suelo industrial que sobre un parque natural, que tenga afección a unas masas boscosas o que tenga afección a una zona residencial. Todos esos factores hay que tenerles en cuenta a la hora de determinar cada uno de los escenarios de accidente que podemos tener y valorarlos de acuerdo a unas probabilidades. Es un árbol de fallos normal que se utiliza como técnica en muchas otras cuestiones. Bien, una vez que tenemos determinada o que conocemos con qué frecuencia nos aparece en esos escenarios de accidente que ya hemos identificado en nuestra instalación, tenemos que ser capaces, o la norma nos dice que estimemos, porque es una estimación, los daños o consecuencias negativos que cada uno de los escenarios causa sobre el medio receptor. En ese sentido nos dice que hagamos tres valoraciones. Se deben hacer en el análisis de riesgos tres valoraciones diferentes. Una sobre el entorno natural, otra sobre el entorno humano y otra sobre el entorno socioeconómico. La manera de hacer esta estimación de daños o consecuencias, tampoco hay ninguna metodología, la norma no te describe ninguna metodología clara de cómo hacerlo. Y bueno, pues aquí yo os muestro un ejemplo muy sencillo de los casos más sencillos que se pueden presentar, ¿no? Que es, por ejemplo, valorar la gravedad de las consecuencias sobre cada uno de los entornos, pues ponderándola en función de diferentes criterios, ¿no? Pues está claro que hay que considerar la cantidad de sustancia o de agente que se vierte sobre el medio receptor, o que tiene influencia sobre el medio receptor, la peligrosidad de la sustancia, la peligrosidad entendiéndola como las características intrínsecas físico-químicas o características químicas que tiene ese agente que va a ir al medio receptor, la extensión, que no es más que el espacio de influencia del impacto que genera en el medio receptor, y, por ejemplo, si estamos hablando de valoraciones sobre el entorno natural, la calidad del medio. Ya lo hemos comentado anteriormente, que para estimar esa gravedad de consecuencia no es lo mismo que el escenario de accidente de un vertido sea sobre un espacio natural o sobre un suelo industrial, o que sobre un suelo pavimentado, que sobre un terreno natural con algún valor, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que tenemos estimadas esas consecuencias y conocemos la probabilidad de aparición o la frecuencia de aparición de ese escenario de accidente, la estimación del riesgo, pues uno de los métodos que se pueden utilizar es por la definición, simplemente multiplicando o haciendo el producto de la frecuencia de aparición de ese escenario de accidente por la estimación de las consecuencias. Eso nos dará una estimación del riesgo de ese escenario. Esto habría que hacerlo para cada uno de los entornos, entorno natural, entorno humano y entorno socioeconómico. Os he puesto aquí una especie de ejemplo, no sé si se verá bien, es un caso muy sencillo, también con unos criterios de valoración muy sencillos y quizá pues, por dar un poco claridad a esto que estamos hablando del análisis de riesgos. Pues una empresa que yo he denominado Aceites y Derivados S.A., que no creo que haya ninguna, de aquí en Valladolid, dentro de sus zonas de trabajo, en el almacén de residuos peligrosos, como elemento de peligro, pues tiene unos tanques de almacenamiento de aceites, unos tanques enterrados, y tiene un suceso y el escenario de accidente que pueden provocar esos tanques enterrados, pues puede ser una infiltración del terreno o debido a un derrame o una fuga de ese tanque, pues bueno, pues podría haber otro escenario que no tiene ningún riesgo sobre el medio ambiente, que es la recogida en el cubeto, si tiene algún cubeto o algún sistema de contención ante una fuga. En base al histórico de la instalación, teniendo en cuenta que la vida útil del depósito es 25 años, que la instalación tiene 40 años, pues bueno, pues asignamos una probabilidad de que ese escenario de accidente se produzca. Bueno, pues hemos estableciendo una frecuencia de que pudiera aparecer. En este caso, si los depósitos tienen una vida de 25 años y lleva 40 años funcionando, pues bueno, pues decimos que es probable que suceda y le damos una puntuación o una baremación de 2, más que una puntuación, una baremación, ¿no? Para estimar las consecuencias, pues utilizamos los criterios que hemos sobre el entorno natural. En este caso, utilizamos los criterios de los que hemos hablado. El criterio cantidad, yo tengo un depósito de 30 toneladas, pues bueno, ya sé, en función de los depósitos que tengo enterrados en mi instalación, puedo de alguna manera baremar o puedo establecer alguna relación para utilizar unos criterios más o menos objetivos. En cuanto a la peligrosidad,
con las características de ese aceite, pues yo sé si es inflamable, si es corrosivo, qué características tiene. Pues bueno, si es un aceite que no tiene esas características de peligrosidad y es simplemente peligroso para el medio ambiente, pues también puedo baremar en función de las sustancias que yo tengo en mi instalación y establecer una comparación. Con respecto a la extensión, pues teniendo en cuenta los sistemas de retención que tengo y las protecciones que yo pueda tener, también puedo hacer una baremación, y con respecto a la calidad del medio también puedo hacer una baremación. Al final hago una estimación de las consecuencias, la pondero en función de los valores máximos y mínimos y estimo el riesgo de que se me produzca ese escenario de accidente, pues como el producto de la probabilidad que yo le he asignado por la gravedad, y haciendo una clasificación con respecto a todos los escenarios de accidente que yo tengo, pues puedo decir si mi riesgo es moderado, es bajo o es alto. Pero repito, esto es un ejemplo meramente ilustrativo, muy sencillo y habría que tener muchas más consideraciones a la hora de determinar este escenario, ¿no? Desde el punto de vista de la norma 150.008, una vez que tenemos hecho esa estimación del riesgo, lo lógico es que la empresa o la organización pues haga una evaluación que no es más que un proceso en el que se emite un juicio de tolerabilidad del riesgo y por tanto su aceptabilidad, es decir, qué es aceptable, qué riesgo es aceptable para la empresa y cuál riesgo no es. Como podemos ponderarlo si hemos seguido una metodología bastante homogénea, pues ahí definiremos cuáles son nuestros riesgos tolerables y cuáles son no. Y lógicamente a partir de ahí pues las organizaciones o las empresas lo que tienen que hacer es gestionar ese riesgo, la toma de decisiones para bajar o limitar ese riesgo que ellos asumen como tolerable. Esto que estoy contando es desde el punto de vista de la norma, no encaja directamente con lo que es la ley de responsabilidad ambiental, bueno, porque ahora faltarían dos etapas que yo creo que ya he comentado, pero que quizá aquí se ve mejor. Hemos tomado como punto de partida la identificación y el análisis del riesgo. El siguiente objetivo que tenemos que hacer es cuantificar ese riesgo, porque el objetivo final es pasar eso a euros, pasar eso a temas económicos, ¿no? Pues para cuantificar ese riesgo, pues aquí ya en función de qué tipo de riesgo estoy hablando, pues utilizaremos modelos o metodologías aprobadas o estándares, ¿no? Pues desde modelos de dispersión de contaminantes en agua, modelos de difusión para suelos, es decir, en función de tres parámetros, de la intensidad, de la extensión y de la temporalidad. Llegaremos a cuantificar qué intensidad y qué extensión va a provocar o podría provocar ese escenario de accidente. Una vez que tenemos cuantificado en intensidad y en extensión el daño, y como el cálculo de la garantía, lo que yo estoy buscando es el cálculo mínimo o el cálculo mínimo de la garantía financiera, lo que tengo que hacer es estimar cuánto cuesta esa reparación. Y esa reparación, pues bueno, pues se estimaría mediante las medidas primarias de control y limpieza, suponiendo que sea recuperable y suponiendo que sea instantánea. Con esas medidas primarias de recuperación yo podría valorar con esta cuantificación que yo he hecho, valorar en términos económicos cuánto me va a costar esa reparación, ¿no? O cuál es el coste de reparación de ese posible escenario de accidente. Y ese sería, digamos, el objeto final, es determinar ese coste de reparación para poder establecer una garantía financiera mínima. Y repito que es mínima, el valor mínimo. Con respecto a la norma, en general, sí sería necesario hacer unas consideraciones. Pues que la norma es una norma generalista que da pautas para evaluar los riesgos de escenario en todo tipo de organizaciones y sectores. Eso pues hace que pierda concreción, ¿no?, de alguna manera. Da libertad a las organizaciones y a los sectores para utilizar las metodologías que consideren más adecuadas. Esas tablas que yo he puesto ahí o esa ponderación de los distintos criterios que yo he puesto ahí no vienen recogidos en la norma, sino que es un poco a criterio o una metodología que se puede utilizar para hacer esa estimación de análisis de riesgos. Sirve para que cualquier organización conozca, evalúe y jerarquice sus riesgos, y es una norma técnica que se establece dentro de un marco voluntario. Es voluntario porque para la aplicación de la ley de responsabilidad habla de que se puede utilizar la norma 150.000 o otras equivalentes. Y también deja un tema inacabado, que es que no permite la valoración económica o monetización de los riesgos ambientales, que es un poco el objetivo final que estamos persiguiendo, ¿no? Me gustaría acabar ya con un par de transparencias o presentaciones, ¿no?, que van en línea de lo que ha comentado ya anteriormente.
Vamos a ver, la obligación de los operadores con respecto o una de las obligaciones de los operadores con respecto a la ley de responsabilidad ambiental es disponer de esa garantía financiera en los plazos establecidos, plazos que todavía no están definidos. Y hay una serie de exenciones que ya